Hola a todos, estimados suscriptores. Es un placer darles la bienvenida una vez más a nuestro canal. Hoy estoy emocionado de compartir con ustedes un tema intrigante y un tanto peculiar: los animales que afortunadamente se extinguieron. En este nuevo video, nos sumergiremos en el fascinante mundo de criaturas prehistóricas que, aunque ya no están entre nosotros, dejan un legado de curiosidades y misterios. A lo largo de esta travesía, exploraremos las historias detrás de 10 especies que alguna vez poblaron nuestro planeta. Y ahora sí, vamos a empezar con el nuevo video. 1. El tigre de Tasmania, Australia. El tigre de Tasmania, también conocido como tilacino, era un carnívoro marsupial que habitaba en las densas y exuberantes selvas tropicales, así como en las vastas praderas abiertas de Tasmania, una isla situada al sur de Australia. Con su aspecto parecido al de un lobo y sus rayas características en su pelaje, el tigre de Tasmania era el depredador principal de la isla hasta su trágica extinción en el siglo XX. La caza indiscriminada, impulsada por la creencia errónea de que representaba una amenaza para el ganado, y la devastación de su hábitat natural contribuyeron de manera significativa a su desaparición, y el último ejemplar conocido murió en cautiverio en 1936. Además, su comportamiento nocturno y su capacidad para adaptarse a una variedad de entornos hacían que fuera una especie fascinante para los científicos y los naturalistas que estudiaban su comportamiento. 2. El dodo, Isla Mauricio. El dodo, un ave no voladora y peculiar que habitaba en la remota Isla Mauricio, en el Océano Índico, era una presa fácil para los navegantes europeos que arribaron a la isla en el siglo XVII. Con su aspecto único y su inhabilidad para volar, el dodo pronto se convirtió en un blanco fácil para los colonos, lo que llevó rápidamente a su extinción apenas un siglo después de su descubrimiento. En la actualidad, el dodo se ha convertido en un símbolo perdurable de la extinción inducida por el hombre y de la fragilidad de la biodiversidad. Además, su dieta de frutas y semillas ayudaba a dispersar las semillas de las plantas locales, lo que lo convertía en un importante contribuyente al ecosistema de la isla. 3. El rinoceronte de Java, Indonesia. El rinoceronte de Java, una majestuosa especie de rinoceronte que habitaba en las densas y frondosas selvas tropicales de Java, una isla de Indonesia, poseía una piel característicamente arrugada y dos impresionantes cuernos en su cabeza. A pesar de su imponente presencia, la caza furtiva y la destrucción de su hábitat natural llevaron a su declive, y la especie fue declarada extinta en su hábitat natural en 2011. En la actualidad, los esfuerzos de conservación se centran en proteger las últimas poblaciones de rinocerontes de Java en cautiverio y en la reforestación de sus antiguos territorios. Además, su dieta exclusivamente herbívora y su importancia en el equilibrio ecológico de Java lo convertían en una pieza vital del ecosistema de la isla. 4. El quagga, Sudáfrica. El quagga, una singular subespecie de cebra que poblaba las vastas llanuras y sabanas de Sudáfrica, era reconocido por su distintivo patrón de rayas que cubría su cuerpo hasta la mitad de su espalda, donde daba paso a un pelaje de color marrón claro. Una vez una vista común en las praderas sudafricanas, el quagga fue víctima de la caza excesiva por parte de los colonos europeos y la competencia con el ganado doméstico, lo que finalmente resultó en su extinción en el siglo XIX. El último quagga conocido murió en cautiverio en un zoológico de Ámsterdam en 1883, y desde entonces ha sido objeto de estudios científicos y esfuerzos de conservación. Además, su comportamiento social y su interacción con otras especies de la sabana lo hacían un elemento vital en el ecosistema africano. 5. El bucardo, también conocido como íbice pirenaico, una vez deambulaba por las majestuosas montañas de los Pirineos, en la frontera entre España y Francia. Este majestuoso animal era una especie de cabra montés adaptada a la vida en terrenos escarpados y rocosos. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la caza furtiva y la pérdida de hábitat llevaron al declive de la población de bucardos. En 2000, el último ejemplar conocido, una hembra llamada Celia, murió trágicamente. Aunque se recolectaron muestras de tejido de Celia antes de su muerte, los intentos de clonar al bucardo mediante técnicas de reproducción asistida fracasaron. Como resultado,
el bucardo se convirtió en la primera especie de mamífero extinta que fue resucitada mediante clonación. Aunque este ejemplar clonado, conocido como Celia II, murió poco después debido a defectos en sus pulmones, su breve existencia planteó preguntas importantes sobre la ética y la viabilidad de la clonación como una herramienta de conservación. 6. El pájaro carpintero gigante, Cuba. El pájaro carpintero gigante de Cuba, también conocido como el carpintero real, era una especie de ave endémica de la isla caribeña de Cuba. Con un tamaño excepcionalmente grande y un pico poderoso, este pájaro carpintero se destacaba por su capacidad para perforar agujeros en troncos de árboles en busca de insectos. Su población se vio drásticamente reducida debido a la destrucción de su hábitat natural y la caza indiscriminada. Aunque persisten informes no confirmados de avistamientos, se considera que esta majestuosa ave se ha extinguido oficialmente, convirtiéndola en un símbolo de la fragilidad de la biodiversidad. Además, su comportamiento territorial y su hábito de anidar en cavidades de árboles añadían una fascinante capa de complejidad a su vida. 7. El tigre de Bali, Indonesia. El tigre de Bali, una subespecie de tigre que habitaba en la isla de Bali, en Indonesia, fue una vez una figura emblemática de la fauna de la región. Con su distintivo pelaje dorado y rayas negras, el tigre de Bali era un depredador temido en la isla. Sin embargo, la caza excesiva y la pérdida de su hábitat natural, debido a la deforestación, llevaron a su extinción en la década de 1940. Aunque ha habido informes no confirmados de avistamientos, la ausencia de evidencia sólida ha llevado a la conclusión de que el tigre de Bali ya no existe en estado salvaje. Además, su papel como depredador, tope en el ecosistema de la isla, contribuía a regular las poblaciones de otras especies y mantener el equilibrio ecológico. 8. El canguro gigante, Australia. El canguro gigante, conocido científicamente como Procoptodon, era una especie de canguro que habitaba en Australia durante el Pleistoceno. Se distinguía por su tamaño masivo, alcanzando alturas de hasta 2 metros y pesando hasta 240 kilogramos. Con su gran tamaño y poderosas extremidades, el canguro gigante era uno de los herbívoros dominantes en la antigua fauna australiana. Sin embargo, se cree que la caza por parte de los primeros humanos indígenas y los cambios en el clima contribuyeron a su extinción hace aproximadamente 30.000 años. Además, su dieta exclusivamente herbívora y su importancia en el equilibrio ecológico de la región lo hacían una pieza vital del antiguo ecosistema australiano. 9. El gran auk, también conocido como pingüino atlántico, fue una especie de ave marina que habitaba en las frías aguas del Océano Atlántico Norte. Con un plumaje negro y blanco y un pico grueso y robusto, el gran auk era un nadador ágil y un buceador experto. Sin embargo, la caza descontrolada por parte de los seres humanos, que buscaban sus plumas, carne y huevos, llevó a la rápida disminución de su población. En 1844, el último gran auk conocido murió en Islandia, marcando la extinción de esta especie única. Su desaparición es un recordatorio sombrío de los impactos devastadores de la actividad humana en la vida silvestre. Aunque los esfuerzos de conservación y la concienciación pública sobre la importancia de proteger la biodiversidad han aumentado en los últimos años, la pérdida de especies sigue siendo una amenaza persistente en nuestro mundo en constante cambio. 10. El zorro de las Islas Channel, California. El zorro de las Islas Channel, una especie de zorro endémica de las islas del mismo nombre frente a la costa de California, era conocido por su pequeño tamaño y su distintivo pelaje gris. Adaptado a la vida insular, el zorro de las Islas Channel se convirtió en una especie única en su hábitat. Sin embargo, la introducción de depredadores invasivos como perros y gatos, así como la pérdida de hábitat debido al desarrollo humano, llevaron a la disminución de su población. Aunque los esfuerzos de conservación están en marcha para proteger a esta especie en peligro de extinción, su futuro sigue siendo incierto. Además, su comportamiento nocturno y su dieta variada añadían una fascinante dimensión a su ecología y comportamiento. Ha llegado el momento de despedirnos, queridos suscriptores. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este fascinante viaje a través del tiempo y la naturaleza. Si les ha gustado el video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares.
Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal para no perderse futuras aventuras. Gracias por acompañarnos en este emocionante recorrido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, mis queridos aventureros.